Bienvenido, estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. ¿Listo? Y en Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 5, vemos una revelación poderosa, hermano. Mira lo que dice ahí, por favor, sígueme en tu Biblia con tu vista y con espíritu de entendimiento. Dice ahí: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Te imaginas la gloria de Jesús? Aquí me podría quedar un buen rato enseñándote, porque Jesús resplandece más que el sol. La luz de Jesús es más poderosa que el mismo sol. Resplandeció tanto que los vestidos de los discípulos se emblanquecieron. Ellos se quedaron atónitos, no sabían qué decir. Es más, comenzaron a balbucear y a decir cosas incoherentes porque vieron la gloria de Dios, estos tremendos ahí. ¿A cuánto les hubiera gustado estar ahí? Qué honor y qué honra para estos discípulos. Y se transfiguró y brilló el rostro de Jesús como el sol. Y el versículo 3, mira lo que dice: y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Había 3, ponme mucha atención. ¿Quién era? Moisés y Elías. ¿A quién representa Moisés? ¿Y a quién representa Elías? ¿Qué acabamos de leer en Lucas 24:44? Que Jesucristo cumplió toda la ley y los profetas. Escúchame, Moisés representa la ley. Se apareció el representante de la ley. Y se apareció Elías, el representante de los profetas. Y estaba Jesús, el representante de la gracia. ¿A quién escoges de los 3? Algunos ministros dicen: no, es que tenemos que escoger a todos y tenemos que vivir, porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y Dios la dio con un propósito. Sí, lo entiendo, pero ¿con qué propósito llegó Moisés? ¿Con qué propósito llegó Elías? ¿Con qué propósito llegaron los profetas? La ley solamente llegó para demostrar que somos pecadores, incapaces de cumplir los 613 mandamientos y buscar a un Salvador. Y después llegaron los profetas diciendo: pero un día vendrá el Redentor, un día vendrá el Salvador y nacerá en tal lugar y Él salvará al pueblo de los pecados. Un día nacerá Jesús y nacerá bajo la ley para rescatar a los que viven bajo Moisés, bajo la ley. Y aquí estaban los 3: Elías, que representa la ley, a los profetas, y Moisés, que representa a la ley. Y estaba Jesús, que representa la gracia de Dios. ¿A quién escoges? Pues vamos a hacerle caso porque dice que hay una voz que se escucha del cielo, y no era la voz del diablo, era la voz de papá. Mira lo que dice. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Mira lo que está diciendo Pedro: vamos a quedarnos con los 3. Vamos a vivir con los 3. Vamos a obedecer a los 3. A Moisés, a Elías. Y este es el pensamiento de los religiosos. Esto es el pensamiento de los niños espirituales. Este es el pensamiento de los que no entienden la justicia de Dios. Vamos a vivir bajo Moisés, pero también bajo los profetas y también bajo Jesús. Vamos a vivir bajo todos y hacemos una enramada. Vamos a tejer todo y poquito de allá, poquito del otro y poquito de esto. Y Dios desde el cielo dice: mira qué inspiración tan tremenda. Oye, y eso de la enramada. Sí, vamos a hacer enramadas. Sí, y literal no querían hacer una enramada. Sí,
para quedarse ahí, pero era lo mismo, o sea, iban a querer mezclar como las ramas, bueno, doctrinas o las teologías en ese momento. Sí. Dice, para los tres, para que se queden aquí con nosotros. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, la voz de la nube decía, aquí está Elías, aquí está Moisés, pero aquí está Jesús. Y dice, este es mi hijo amado. ¿De quién estaba hablando? ¿De Moisés? No. ¿De Elías? No. ¿De quién? De Cristo. Estaba la voz desde el cielo, dice, de los tres, este es mi hijo amado. ¿Qué más sigue diciendo? A él oíd. A él, ya no escuchen a Moisés, ya no escuchen a los profetas, escuchen a mi hijo Jesús. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Porque Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas formas, de muchas maneras, por la ley, por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. A Él oíd. Ya no vivimos bajo la ley, ya no vivimos bajo profetas, ahora vivimos bajo Cristo Jesús, bajo la gracia de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! A Él oíd. Hoy, si seguimos escuchando predicaciones de juicio y de condenación, vienen de Moisés. Porque Moisés no son buenas noticias, son malas noticias. Cuando Jesucristo resucitó, ¿cuántos van a escuchar a Jesús? Cuando Jesucristo resucitó, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. En otras palabras, predicad las buenas nuevas, buenas noticias al mundo. Esa fue la orden de Jesús. El Padre nos ordenó, escuchen a Jesús, ya no escuchen a Moisés, ya no escuchen los profetas, escuchen a Jesús. Y vamos a escuchar a Jesús decir, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que el mundo estaba perdido, que el mundo estaba en crisis, que el mundo estaba destinado a irse al infierno, que el diablo era nuestro padre, pero que ahora las buenas noticias es que Jesucristo murió en la cruz, se hizo por nosotros maldición y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y nos ha dado dominio, poder y autoridad en contra de las acechanzas del diablo, y ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esas son buenas noticias. Y cuando Jesucristo murió, mira lo que sucedió. Vamos a leer 2 de Corintios. Ahora espero que lo estemos entendiendo más claro, hermano, la revelación de su justicia. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Abre tu Biblia en 2 de Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 21. ¿Cuánto falta para la hora, Doris? Nos faltan 15 minutos. ¿Para la hora? Creí que ya era. No, nos faltan 15 minutos. Ok, mire lo que dice. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Abre tu Biblia ahí, hermano, para poder entender esta gran noticia. Dice, al que no conoció pecado. ¿De quién está hablando? Jesús. Jesús fue el justo. Jesús fue el perfecto. Jesús no cometió pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y todo el pecado que tú y yo teníamos fue quitado de nosotros, hermano, y puesto en Jesús, en el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Al que no conoció pecado, se le cargó todo el pecado del mundo. ¿De quién? Tuyo y mío. Todo tu pecado ha sido puesto en Jesús. A él fue llamado pecador. Él fue llamado impío. Todo el pecado fue cargado en él para que tu pecado se te quitara a ti. ¿Para qué? Sigue diciendo, para que nosotros, otra vez te lo voy a leer, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Ay, me quiero parar aquí, pero no puedo. La justicia de él.
Él ganó toda justicia. Él tenía el manto de justicia. Él era justo, santo y perfecto. Pero todo el pecado cayó sobre él. Y por nosotros se hizo pecado. Y él se quitó el manto de justicia. Todo lo que él ganó y nos lo pone a nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios a través de él. ¿Qué? Tremendo, hermano. ¿Cuántos se sienten que son justos por la sangre de Jesús? Y cuando tú te ves que eres justo por la sangre de Jesús, vas a tener una mentalidad diferente, vas a comenzar a verte diferente, vas a caminar diferente, vas a pensar diferente y te vas a dar cuenta, no eres justo por lo que tú hiciste o dejes de hacer, sino por lo que alguien hizo en la cruz del Calvario y lo adjudicó a tu favor. Y ahora Dios, cuando te ve a ti, desde el cielo, donde te vea, ya no solamente tiene un hijo, sino que tiene muchos hijos. Y Jesucristo dice, igualitos. Y Jesús dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos, somos hermanos. Y si Dios respalda a Jesús, me va a respaldar igual a mí. Porque la misma gloria que Dios le dio a Jesús, dice, Padre, la misma gloria que tú me diste, yo se las he dado también a ellos. ¿Cuánto les da gusto tener un hermano de esos? Lo que tú me has dado, yo se los he dado, papá, para que el respaldo que me diste a mí, por favor, papá, también se los des a ellos. El problema está en cómo nos vemos, en cómo entendemos la palabra de Dios, la revelación de su justicia. Su justicia llegó a mi favor y ahora las bendiciones me siguen, me alcanzan y me persiguen, no por lo que yo hoy hago, sino por lo que yo tengo. Es la historia de un vendedor de globos. Esta historia me gusta mucho. En un parque donde había muchos juegos, parque de diversiones, había un señor con globos y había muchos niños. Y cuando el señor quería vender globos, pues agarraba un globo porque los niños no veían y soltaba un globo y los niños decían, ay, mira cómo se ve el globo, cómo se ve el globo, yo quiero uno. Y los niños se amontonaban a comprar globos. El señor ya sabía su estrategia de mercadotecnia para vender globos ahí. Y de repente se iban los niños otra vez y luego soltaba otro globo y llegaban otra vez los niños ahí otra vez, los niños a comprar globos y así andaba. Y dice, y de repente se le acerca por detrás un niño, el vendedor de globos, un niño negrito, se le acerca, negrito, y le agarra de la mano y le dice, señor, dice, ya vi que soltó un globo blanco y se fue, y luego soltó uno verde y se fue, y luego soltó uno azul y se fue. Oiga, ¿y si suelta un globo negrito también sube? Y le dice el vendedor de globos, ay, mijo, lo que los hace subir no es el color del globo, sino lo que llevan dentro. Y tú y yo vamos a subir, vamos a prosperar, vamos a llegar grande, no por lo que tenemos por fuera, que somos tú y yo, sino por aquel que llevamos dentro, que nos hace grandes y nos hace subir, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entiende que eres justo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entiende que eres nueva criatura por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Dios te va a respaldar como a Jesús y aún mayor. Descansamos 5 minutos y regresamos con la sexta hora. Generación justa por la sangre de Cristo Jesús. Muy buenas tardes, muchachos. Esta es la sexta clase de la revelación de su justicia. La sexta clase de la revelación de su justicia. Mira, Proverbios 23:7 dice que como el hombre piensa, así va a vivir. Como alguien piensa en su corazón que es, tal es esa persona. Así que estoy comiendo uvas. Estamos en un hotel. Nos trajeron una canasta llena de uvas, frutas muy bonitas aquí porque estamos predicando en Precursores, en Nido de Águilas, Chetumal. No estamos en los estudios del Ministerio Impacto de Gracia, como les compartimos. Vamos a estar transmitiendo desde cualquier parte del mundo en donde estemos. Así que de repente como que se va la señal, ven que están moviendo el teléfono, pero es parte de. Lo importante es que escuches la palabra, entiendas la palabra
y vivas la palabra, porque la palabra es la que hace toda la diferencia, no importa el lugar. Estamos compartiendo a veces en la playa, estamos compartiendo a veces desde el carro, nos ha tocado estar dentro de los carros compartiendo, desde cuartitos, desde hoteles muy grandes, muy bonitos, de todos los lugares del mundo vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar viajando a todos lados. Así que es la sexta hora. Ricardo y Doris Morfín, directores del Ministerio Impacto de Gracia, predicando solamente buenas nuevas, buenas noticias de salvación a todo el mundo. ¿A cuánto les gustan las buenas nuevas? Las buenas noticias. ¿A cuánto les gustan las malas noticias? Cuando alguien te dice, te traigo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? La mala, para que la buena de repente como que amortigue todas las cosas, ¿no? Pues yo soy un portador solo de buenas noticias, yo no tengo malas noticias, son puras buenas noticias. Si yo veo a una persona que siempre anda con malas noticias, ¿te gustaría juntarte con él? Pero si ves a otra persona que tiene buenas noticias, ¿te gustaría juntarte con él? Pastores y líderes, por favor, dejen que el Espíritu Santo les hable tantito. A veces yo paso por una congregación y tiene 20 personas. Paso a los 3 años, digo, ya mínimo se debió de haber multiplicado, pero sigue con las mismas 20 personas y tal vez con 10 porque ya se le dividieron. Y pasan 20 años y hay iglesias que no crecen porque no han entendido la revelación de su justicia, de ser portadores de buenas noticias. Las buenas noticias van a traer gente de muchos lugares y se van a sentir bienvenidos a ese lugar y se van a quedar en ese lugar porque les gusta escuchar buenas noticias. Y si estás predicando solo malas noticias, y es que no sirves, y es que nunca vienes, y por eso te pasa lo que te pasa, y por eso te enfermas, porque no eres fiel con Dios, son malas noticias. La gente por miedo va a estar ahí un tiempo, pero después se va a ir. Después se va a alejar, porque los haces doblemente hijos del infierno, hijos del diablo con todos esos mensajes, los condenas, los metes al infierno y no hay una buena noticia que los saque. Pero cuando eres un portador de buenas noticias, ¿cuántos quieren ser portadores de buenas noticias? Y que les dices, sí es cierto, fallaste, pero Cristo te ama tal y como estás, te ama tal y como eres, y así como estás, sin nada que ofrecer, ven delante del Señor que está con los brazos abiertos. Cuando tú comienzas a predicar de esa manera, entonces agárrate. Los que te van a seguir, a perseguir y a murmurar, no son los pecadores que están dentro de la iglesia, sino aquellos que están fuera que se creen santos, que se creen más importantes que los pecadores que están dentro cuando les comienza a dar buenas noticias. Y entonces muchos te van a decir, mira, ya no predica del pecado, y mira, ya les dice que todo está bien, y mira, ya les dice, ¿y qué les voy a decir? ¿Que todo está mal? ¿Que todo está en ruinas? ¿Que todo está en bancarrota? No, yo les voy a decir que sí estábamos, pero ya no estamos, porque alguien nos rescató de esas ruinas y de la miseria y nos lleva a la vida eterna, nos lleva hasta su casa, hasta dentro del lugar santísimo, hermano. Esas son buenas noticias y ese es el mensaje que Jesucristo nos dijo que deberíamos de hacer. Bueno, terminé la lección 5 diciéndote que Jesucristo se transfiguró y Doris y yo seguimos platicando de todo esto, hermano. Está tremendo. Por eso esto se debe de entender con revelación. Jesucristo cumplió todas las demandas de la ley, todas las profecías, y ya no vivimos bajo la ley, ya no vivimos bajo profecías, vivimos bajo un Señor que se llama Jesucristo. Tremendo. La voz del cielo en la transfiguración dijo, ya no me escuchen a Elías, ya no me escuchen a Moisés, no me escuchen a la ley de Moisés, no me escuchen a los profetas, escuchen a mi hijo. De los tres, dijo la voz del cielo, de los tres, este es mi hijo amado, a él oíd. Y él vino a rescatarte y a salvarte, a nutrirte, a darte vida y vida en abundancia. Y ahora leí 2 Corintios 5:21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros le cargó el pecado, para que nosotros, a él le quitó el manto de justicia y nos lo puso a nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve justos. ¿Cuánto les da gusto saber eso?
Los religiosos se enojan y dicen, ah, hermano, que está predicando un evangelio muy fácil, un evangelio tan sencillo, no puede ser así de fácil. Pues si te lo hubieran puesto difícil, menos entras. Tiene que ser por fe y no por obras de la ley. Tiene que ser por fe para que todos podamos entrar y tener acceso al trono de la gracia, hermano. Así de fácil para ti y para mí, pero a él le costó la vida. No fue. La salvación es gratis para nosotros, pero no fue barata. Pagó Jesucristo un alto precio. Por eso debemos de tener revelación de lo que hizo, de la justicia, todo lo que te estoy enseñando, para que no agarres la gracia como desgracia, como si fuera algo barato. No, es algo caro que le costó a nuestro amado, pero a mí me lo regala. ¿Cómo respondes a eso? Con amor. Gracias. Gracias por lo que hiciste. Gracias, vivo agradecido. Por eso es necesario entender la revelación de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y una vez que lo entiendes, ¿quién se va a estar empapando del pecado? ¿Quién va a vivir en el pecado mientras tenemos un amado que nos amó de tal manera? Quiero vivir abrazado del amado. San Juan, capítulo 16. Vamos para San Juan, capítulo 16. Versículo 7. San Juan 16, versículo 7. Jesús dijo, yo me voy, pero les envío un paracleto. Les envío otro igual que yo. Les envío al Consolador, al poderoso Espíritu Santo, que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo me voy, pero no los dejo huérfanos, dijo. Qué tremendo, ¿no? Yo me voy, pero no los dejo solitos, no los dejo huérfanos. Viene el poderoso Espíritu Santo que estará con vosotros y los guiará a toda verdad. Por eso Jesús dijo, y las cosas que yo hago, vosotros las van a hacer y aún mayores, porque yo voy al Padre. Les dicen, muchachos, les conviene y es mejor que yo me vaya. Les conviene. Imagínate a los discípulos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que es mejor que tú te vayas? ¿Que nos conviene que tú te vayas? Dice, si yo no me voy, el Consolador no viene. Les conviene que me vaya para que Él venga. Les conviene y es mucho mejor. Imagínate los discípulos diciendo, ¿cómo? Tú caminaste sobre las aguas. Tú resucitaste muertos. Tú echaste fuera demonios. Tú multiplicaste los peces y los panes. ¿Y ahora nos dices que viene algo mejor? ¿Algo más poderoso? Estaban hacia la expectativa. Si Cristo hizo todo esto, ¿qué no hará el que viene? Y Jesús dice, con Él van a hacer las cosas aún mayores. Pero es bien importante que entiendan para qué viene. Porque hay algunos que no hemos entendido para qué viene el Espíritu Santo. Y a veces desde el púlpito nos atrevemos a decir, ¿a cuántos el Espíritu Santo los ha convencido de pecado? ¿A cuántos les han dicho eso? ¿A cuántos el Espíritu Santo los convenció de pecado, de que son pecadores? Y ay, los hermanos cristianos, nacidos de nuevo, hijos de Dios, levantan la mano. Y hasta el mismo líder les dice, pasen al frente, vamos a pedirle perdón a Dios por los pecados que hemos cometido. ¿A qué les suena eso? A la Iglesia Católica, hermano. Vamos a pedirle perdón y ahí pasan todos al altar a llorar. Ay, perdona mi pecado, Señor, no sirvo, no valgo, siempre fallo. ¿Quién está más interesado en recordarte tu miseria? ¿Dios o el diablo? El diablo, ¿verdad? Y los ministros que no entienden nada de la palabra de Dios, que no entienden la revelación de la justicia de Dios, que no entienden para qué vino Jesucristo a morir. No vino a hacerte sentir inservible, pecador, que no sirves, que no vales, que estás siempre arrastrado. No. Es verdad que sí pasamos esos procesos, pero Jesús dice, levántate, tú eres justo, levántate, eres nueva criatura, levántate, eres un rey y un sacerdote, levántate, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esas son las buenas noticias, hermano. El Espíritu Santo no convence de pecado al Hijo de Dios. Pero nos lo han enseñado, ¿verdad? ¿Para qué vino el Espíritu Santo a la tierra? No para convencernos de pecado. ¿Quieres leerlo? El versículo que agarran, para que abran los ojos como lo han abierto muchos y dicen, ¡ah!
No lo entendí así, hermano. Yo creí que el Espíritu Santo me convencía de pecado. No hay ningún versículo que diga que el Espíritu Santo te convence de pecado. Ni un solo versículo. Vamos a leer el que supuestamente dice para que vean que no dice lo que me dijeron que decía. San Juan capítulo 16, versículo 7. El Espíritu Santo viene para 3 cosas a la tierra. Para 3 cosas. Dice, pero yo os digo la verdad, dice Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús dice la verdad? Y cuando Él dice, yo les digo la verdad, está afirmando algo poderoso, como diciendo, yo sé que me creen, pero esto que les voy a decir es verdadero. Como diciendo, pongan mucha atención a esto, porque si te confundes con esto que sigue, vas a vivir como hijo de Dios confundido toda tu vida y no lo vas a entender. Jesús dice, es importantísimo que lo entiendas lo que sigue, dice. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿qué dice ahí? El Consolador, repite conmigo, el Consolador, que es una persona que te consuela. Cuando estás triste, cuando la riegas, cuando fallas, y te consuela, y te abraza, y te levanta. No dice acusador, para que te convenza de pecado. Si tú la riegas, si tú fallas, si tú cometes pecado, y el Espíritu Santo te viene a decir, mira, por eso te convenzo de pecado, siempre la riegas, siempre fallas, y no vales, y no sirves. ¿Cuántos quisieran un Espíritu Santo así? Pues nadie, ¿verdad? Pero mi Biblia dice que es un consolador para momentos de angustia, para momentos de derrota, para momentos de necesidad. Ahí está el poderoso Espíritu Santo con nosotros todo el tiempo. Y dice, mas el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8, pon atención, porque no me quiero ni brincar esto. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Algunos dirán, ven, ahí dice que convence al mundo de pecado el Espíritu Santo. No, ponme mucha atención. Convence, hace 3 cosas. La palabra convence significa tú eres esto. Primero, la palabra convencer significa tú eres esto. Y va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿a quién va a convencer de pecado? ¿A los cristianos? ¿A los hijos de Dios? No, a los hijos de Dios no los convence de pecado. Si quieres, lee el versículo 9, porque el 9 dice a quién convence de pecado, a quién convence de justicia y a quién convence de que el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. ¡Wow! Tremendo. Mira a quién convence de pecado. Versículo 9 dice, y va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. A los que no creen en Jesús, los convence de pecado. ¿Es malo eso? No, es súper bueno. A todo aquel que no conoce de Jesús, a todo aquel que no cree en Jesús, lo convence de pecado. ¿Para qué? Para que venga Jesús. Y para que venga Jesús, para que Cristo limpie sus pecados, para que Cristo perdone sus pecados. ¿Lo estás notando? No convence de pecado a los hijos de Dios. Convence de pecado a los que no son hijos de Dios para que sus pecados sean limpiados. Es una obra positiva. Es una obra buena la que hace el Espíritu Santo. Prácticamente es lo que hacía la ley de Moisés, que los enseñaba de pecado, los convencía de pecado para que viniesen a Cristo. Ahora el Espíritu Santo hace toda la obra completa. Al pecador lo convence de pecado para que venga Cristo. Pero una vez que venimos a Cristo y nos ha lavado y nos ha perdonado con su sangre, ¿qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Pues sigue leyendo el siguiente versículo. Dice el siguiente versículo, el versículo 10. Y va a convencer de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis ustedes más. A nosotros como hijos de Dios, a nosotros como hijos de la luz, a nosotros que hemos aceptado el sacrificio de Jesús, no nos convence de pecado, nos convence de justicia. Nos convence de que somos justos. Aunque la reguemos, nos dice el Espíritu Santo, pero ya eres hijo de Dios, levántate. Aunque fallemos, nos dice, sí, has cometido pecado, pero no es por obras, es por fe, levántate.
Y dices, es que siempre la riego. Ánimo, yo te doy la mano y te levanto. Tú eres justo por la sangre de Jesús. Eres nueva criatura por la sangre de Jesús. Tú eres rey y sacerdote por la sangre de Jesús. En Cristo estamos completos. Levántate en el nombre de Jesús. Así que como tú te veas, vas a vivir. Si crees que el Espíritu Santo, a un hijo de Dios, lo convence de pecado, vas a vivir en la miseria, aún que ya eres hijo de Dios. Pero si entiendes que eres justo, aunque falles, porque no es por obras, sino por la obra perfecta de Cristo Jesús, te vas a levantar. Y cada vez que fallo, dice, 7 veces cae el justo y aún así se sigue levantando. No importa las veces que te caigas, síguete levantando porque ya eres justo por la sangre de Jesús. ¿Te diste cuenta? Convence de pecado a los que no creen en Cristo. Convence de justicia a todo aquel que ya tiene a Cristo. Y dice el versículo 11, y de juicio, y convence de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo nos dice, aquel que te acusaba, ya no te puede acusar. Aquel que te metía el dedo diciendo, es que tú no sirves y nunca vas a poder y nunca lo vas a lograr, ese que te acusaba ha sido ya juzgado y ahora no hay nadie que te condene ni te acuse. El único que te acusa o te defiende es tu conciencia, hermano. Por eso tienes que renovarte en lo que Dios dice de ti. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos son justos? Es que siempre la riego, sigue siendo justo. Es que siempre fallo, sigue siendo justo. Y cuando más te comiences a ver tú como justo, más vas a comenzar a vivir con la realidad de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando tú más renueves tu entendimiento y tu mente con la palabra de Dios y te comiences a ver como Dios te ve, entonces todas las cosas cambiarán en tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio y tu trabajo, y comenzarás a ver el fruto de la abundancia en todas las áreas en las que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Mira, vamos a leer. Ay, ¿qué leo? Hay bastante que leer. Isaías capítulo 53 primero. Esta es una profecía. Profecía. Isaías capítulo 53. ¿Cuántos saben de qué habla Isaías capítulo 53? Del sacrificio de Jesús, de lo que hizo en la cruz, de lo que Él padeció, de lo que Él sufrió. Y vamos a ver el resultado de lo que pasa a través de lo que hizo en la cruz. De hecho, a los reformadores les estoy dando 59, 60, 61, 63, 64 de Isaías en estos días. Pero a ti vamos a leer Isaías 53 y di, Señor, yo te creo. Renueva mi mente, renueva mi entendimiento. Isaías es una profecía de algo que iba a ocurrir. Tristemente, algunos no entendemos que Isaías es profeta y lo que está hablando es un futuro. Pero agarramos versículos de Isaías y lo queremos aplicar a la gente de la iglesia de hoy en día y los tenemos todos condenados. Sin saber que toda la oscuridad que había antes de Cristo estaba tan densa y tan espesa hasta que dijo, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque en ti habrá tinieblas y habrá sombras y habrá pestes, habrá telarañas y escorpiones y de todo, mas a ti no llegará nada. Y tú resplandecerás como la luz de la aurora. Ese es el resultado de lo que hizo mi Cristo. Pero mira lo que dice Isaías 53. Es el sacrificio de Jesús. Y quisiera leerlo todo, pero no voy a alcanzar, ¿ok? Te voy a leer el versículo 5. Si tienes chance, lee todo allí en tu casa y el capítulo 52 también. Dice el 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando de Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Mira qué detalle que me quedo toda la vida aquí explicándolo, hermano. Todo lo que hizo a favor de nosotros. Y algunos todavía viven la vida cristiana sin saber para qué vino Cristo. Nomás dicen, es que Cristo murió por mí y ya. Pero ¿cuál es el fruto de lo que sucedió con su muerte? Mira, mas Él herido fue por nuestras rebeliones.
molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que hizo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Déjame te digo algo. Y aún sabiendo que no lo alcances a captar todavía, porque vamos en la clase número 6, pero déjame decirte algo. Escúchame. Dios no perdona a los pecados. Dios no perdona a los pecados. Todos los pecados deben de ser juzgados. Todos los pecados deben recibir su castigo. Todos los pecados deben de ser aniquilados, porque Dios no perdona a los pecados. Dios me perdona a mí, Dios te perdona a ti los pecados, pero a los pecados Dios no los perdona. No sé si me di a entender con eso. Todos los pecados deben de ser juzgados, deben de ser aniquilados. Y todos los pecados que tú cometiste, que yo cometí, fueron quitados de nosotros y fueron juzgados. Los quitó. Y si quitó todos los pecados de Ricardo, ¿cómo quedé yo? Limpio, como si nunca hubiese pecado, perfecto, santo y puro. Porque quitó ¿cuántos pecados? Todos los pecados los quitó de mí y los cargó en Cristo Jesús. Jehová quitó nuestros pecados y los puso en el cuerpo de Jesús. Y es grande la historia aquí, porque si me voy a la cruz, todo lo que sucedió en la cruz está tremendo, ¿eh? Dice el versículo 7, angustiado él y afligido. Cuando estaba Jesús en el huerto del Getsemaní, dijo, Padre, yo vengo para hacer tu voluntad, pero quita de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba afligido, él no quería cargar el pecado, él era justo, él no había cometido pecado y todo el pecado iba a caer sobre él. Y dice, no hay otra manera de que lo hagas, tú eres poderoso, papá, quita de mí esta copa, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Él estaba angustiado, dice que estaba tan angustiado que comenzó a sudar gotas de sangre. Gotas de sangre comenzó a sudar por lo que iba a atravesar en la cruz del Calvario. Y ahora que tú me vengas a decir, es por obras, es por mis obras, es por mi conducta, es por lo que yo hago, es por mi esfuerzo propio, estás menospreciando lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O es por fe en Él, pero sin las obras de la ley. O por todas tus obras si quieres, pero tienes que guardar 613 mandamientos. Tú decides. Toda tu vida. Toda tu vida. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió. ¿Alcanzas a ver cuánto nos ama? Dice que cuando él estaba en el Getsemaní estaban los ángeles listos. ¿Qué está pasando? Van a matar a mi rey, van a matar a mi señor. Estaban a un chisquido para destruir a toda la humanidad y él cerró su boca. Aguanten, no hagan nada. Por eso hay un libro de Max Lucado que dice, y los ángeles guardaron silencio. Se quedaron atónitos, así como cuando los discípulos vieron la transfiguración, estaban atónitos. ¿Qué está pasando en este lugar? Ahora los ángeles estaban viendo, ¿qué? Mi rey está muriendo, el Salvador está yendo a morir por esta plaga. Pecadores, incircuncisos, hijos del diablo, listos para destruirlos. Y Jesús les dice, tranquilos, no hagan nada. ¿Cuánto nos ama, papá? Cuando entendamos cuánto nos ama, vamos a tener el valor, el coraje de hacer cosas poderosas en su nombre.
Bueno, sigo leyendo, perdón. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, todo esto ya lo sabemos que sucedió en los evangelios. Y con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expansión por el pecado. Perdón, sigo llorando. No sé si alcancemos a tener el entendimiento, la revelación de todo lo que sucedió en la cruz a mi favor. Lo que hizo Jesús no fue porque él era pecador. Lo que sufrió Jesús no fue porque él se lo merecía, lo hizo por mí. Así que si lo hizo por mí, yo lo tomo. Si lo hizo por mí, es como si yo lo hubiese hecho. Aunque yo no lo hice, lo hizo él. Por eso le digo gracias. Gracias, yo no lo hice, pero Dios me ve a mí como si yo lo hubiera hecho. Por eso le digo gracias, Jesús. Y Dios me dice, hijo, entra a la gloria. Y yo voy diciendo, gracias, Jesús, ya voy a entrar. Gracias, que Él me abrió el acceso y el camino a la vida eterna. Gracias, Jesús. No te queda otra más que ser agradecido. Y dice ahí, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expansión por el pecado. Dice ahí, verá linaje. Me verá a mí. Me verá a mí y quedará satisfecho. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él hizo la voluntad de Jehová. ¿Cuál es la voluntad de Jehová? Platicaba con un pastor en estos días y decía, yo solo quiero hacer la voluntad de Jehová. Y le dije, ¿y cuál es la voluntad de Jehová? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Jehová? Todos, ¿verdad? Te pregunto, ¿y cuál es la voluntad de Jehová? Algunos dicen, ay, que me porte bien, que le eche muchas ganas. ¿Y cómo sabes que esa es la voluntad de Jehová? ¿En la Biblia viene que esa es la voluntad de Jehová? No, la voluntad de Jehová comienza desde aquí. Jesús hizo la voluntad de Jehová. ¿Cuál era la voluntad de Jehová? Que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, que derramara su sangre, que pusiera su vida en expiación por el pecado. Y esa era la voluntad de Jehová, que los pecadores fuesen hechos salvos, que los hijos del diablo fuesen trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y cuántos saben que Jesucristo hizo la voluntad? Cuando estaba en el Getsemaní dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús cumplió la voluntad del Padre. Y ahora tú y yo vivimos en la perfecta voluntad del Padre. Y Doris dice, en el centro de la voluntad de Dios vivimos. Para donde te muevas, ya estás en la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el versículo 11. Y verá el fruto de la aflicción de su vida y quedará satisfecho. Jesús está satisfecho contigo. Así como eres, Él está satisfecho. Tú eres el fruto de su aflicción. Si eres hijo de Dios, está satisfecho con Ricardo, está satisfecho con Doris, está satisfecho con todo el pueblo de Dios. Y cuando te ve, dice, ay, estoy bien satisfecho con lo que logré. Estoy bien contento con lo que hice con este muchacho tan tremendo y tan guapo que es Ricardo, ¿verdad? Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ahora, aquí viene. ¿Te acuerdas que te di 5 palabras? ¿Cuáles fueron las palabras que te dije que tenían su significado y que teníamos que ir recordando en toda la clase? La primera era ley.
Ley. ¿Qué significa ley? Vamos a hacer un repaso, estudiantes. Ahorita dejo de llorar un ratito con lo emocionado que estoy, pero quiero que repitas estas frases. Ley. Fuerza determinante que actúa en sentido único y obliga a la voluntad. La ley dice, haz esto y vivirás. Haz esto y te doy. Te obligaba a hacer cosas para recibir. Eso era la ley. La justicia. ¿Qué significa justicia? Dar lo que se merece. Dar lo que se merece. Si te portas mal, te dan mal. Si te portas bien, te dan bien. Si cumples 613 mandamientos, te dan lo que te ganaste. ¿Verdad? Misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia es cuando no te dan lo que mereces. Justificación. Bueno, primero gracia. Gracia, cuando Dios te da lo que no mereces. Misericordia, cuando no te dan lo que mereces. Justicia, cuando te dan lo que mereces. Parecen igualitas, pero no. Justificación, ¿qué significa justificación? Acto soberano de Dios al declarar justo al pecador, aún viviendo en condición de pecado. ¡Qué tremendo! O sea, Dios te ve en condición de pecado, pero ya eres declarado justo por algo que alguien hizo y pagó el rescate y la redención y lo pagó a precio de sangre. Por eso vales lo que vale Cristo. ¿Cuánto vale Jesús? Toda esa sangre que fue derramada es el valor que ahora tú tienes. Y no por tu bonita cara ni por tus obras, sino por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y dice aquí, el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. O sea, no es que digamos que no cometamos pecado, o que no fallemos, o que no la reguemos. Todo el tiempo hacemos todo eso, pero yo soy justo. Repite, yo soy justo. ¿Qué significa ser justo? ¿Qué significa ser justificado? ¿Que la sigo regando? ¿Que sigo fallando en mi carne? Mientras tú vivas en esta carne, pellízcate, siempre la vas a regar, siempre vas a fallar, siempre te vas a enojar y de vez en cuando vas a mentir y de vez en cuando vas a decir palabras que no son correctas, pero tú eres justo por la sangre del Cordero. Y ahí es ahí donde muchos religiosos dicen, pero ¿cómo? Está diciendo que falla y que hacen y que siempre cometen esto. Y le está diciendo justo, claro, porque no es por obra, no es por ti, es por fe, por lo que hizo mi Señor Jesús. Y cuando yo renuevo mi mente, mi entendimiento y me comienzo a ver como Él me ve, entonces todas mis conductas y mis acciones y mi forma de hablar va a ir cambiando. Yo soy santo una vez y para siempre por la sangre de Jesús. Santo, Él me separó, Él me apartó con su sacrificio y ahora yo vivo en santificación. Son dos cosas diferentes. Santo soy, una posición, santificación es mi etapa en la que estoy caminando en esta tierra. Y te quiero decir una cosa, todos somos igualitos de santos, todos, no hay uno más santo que otro, ni uno menor que otro, todos somos iguales de santos, pero en la etapa de santificación todos estamos en diferentes procesos. Así que no me juzgues por mi proceso de santificación. Abrázame porque soy santo y tengo la sangre de Cristo Jesús. Y todos somos igualitos. El único grande es mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre lo digo. Pero en la etapa de santificación, todos estamos en diferentes etapas. Déjame respirar un poquito, hermano, porque yo estoy emocionado con esto. ¿Cuántos lo están entendiendo? Recuerda, Proverbios 23:7, como tú te veas, así vas a vivir. Como tú concibas a Dios en tu relación con Dios, así lo vas a manifestar en la tierra. Si crees que es un Dios enojón, así vas a vivir tú en la tierra. Si crees que es un Dios de amor, así vas a vivir en la tierra. Si crees que está con una vara, así vas a vivir en la tierra con juicio, desconfiado, si te va a pegar, si te va a matar por lo que hiciste, si te va a mandar una plaga o una maldición. Pero si sabes que es un Dios de amor, que te amó tanto, que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario y que está con los brazos abiertos, cuando
cuando cometas pecado, en vez de huir de Dios, corre a Dios, que Él está dispuesto para perdonarte y restaurarte. Es más, ya te perdonó una vez y para siempre. Solamente quiere restaurarte nuevamente. Y vamos para Romanos. Bueno, nada más termino ese versículo, ¿ok? Versículo 12 dice, por tanto, es que si me quedo aquí, me quedo un buen rato, hermano. Y luego Doris me dice, avánzale porque no terminas la clase. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue tentado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En otras palabras, dice, Jesucristo recuperó la autoridad, recuperó el control, recuperó el dominio, y dice, y una vez que tenga el control y el dominio y la autoridad que se había perdido con el primer Adán, cuando él resucite, recupera todo, dice, y repartirá la autoridad y repartirá todo lo que ganó con los poderosos y con los grandes. ¿De quién está hablando? De nosotros. Cuando él resucitó, dijo, toda autoridad me es dada, todo poder me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Muchachos, ahí les va la autoridad otra vez a ustedes, y en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre van a pisotear arañas, áspides, serpientes, culebras y comerán cosa mortífera y nada les hará daño. Repartió el botín con todos sus hermanos. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Soy bien llorón. Romanos capítulo 5.1. Abre tu Biblia también en Romanos 5.1. Hay gente que se está metiendo ahorita, ¿verdad, Doris? Sí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificación. Acto soberano de Dios al declarar justo al pecador, aún viviendo en condición de pecado. ¿Cuántos son justificados? ¿Me dices cuando falten 5 minutos, Doris? Sí. No estoy viendo. ¿Cuánto falta? Llevamos 37 minutos. Ok, quiero leer esto y termino con una ilustración. Dice, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. ¿Cómo nos justificamos? Por la fe. Ya no es por la ley de Moisés. Por la ley de Moisés teníamos que guardar 613 mandamientos para llegar a ser justos. Pero ahora todo cambia. Ya no guardamos la ley de Moisés, sino que alguien la guardó y ponemos la confianza, la fe en él, y dice, justificados pues por la fe, justificados. Acto soberano de Dios en el cual nos acepta, nos abraza, aun siendo pecadores, nos cobija con el manto de justicia y nos ve justos por la fe que pusimos en alguien llamado Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en guerra. Estábamos en guerra bajo la ley. Trabajabas en sábado y te apedreaban. Cometías adulterio y te apedreaban. Cometías borracheras y te apedreaban. Vivían en guerra constante con Dios bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía, haz esto y vivirás, haz esto y morirás. Pero ya no vivimos bajo la ley de obras, ahora vivimos bajo la gracia de fe. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el Hijo de la paz, Él fue el que hizo la paz, Él fue el que derramó su sangre y la llevó hasta el lugar santísimo, al lugar celestial, y la derramó. Y la sangre de Jesús no duraba un año, como duraba bajo la ley. Un año duraba el poder de sangre de animales. Y por ese año Dios tenía paz con el pueblo. Pero Jesucristo, al derramar su sangre perfecta, hermosa, eterna, poderosa, la agarró y se la llevó al cielo, hasta el lugar santísimo, el lugar celestial, y la derramó en el propiciatorio celestial, que era una sombra del tabernáculo de Moisés. ¿Cuánto tiempo crees que dure la sangre de Jesús? ¿Cuánto tiempo crees que dura la sangre de Jesús?
¿Cuánto tiempo te va a ver el Padre justificado? ¿Cuánto tiempo te va a ver el Padre redimido? ¿Cuánto tiempo te va a ver el Padre como una nueva criatura? Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tiene un trono de gracia. Te doy lo que no mereces, te doy lo que no mereces, te doy lo que no mereces. Un trono, un río de gracia que está fluyendo todo el tiempo ahí, hermano. La gracia no es una libertad para ir a pecar, es una libertad del pecado y es lo que te empodera para vencer al pecado. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tiene poder sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El antídoto para vencer al pecado es la gracia. Es que entiendas cuán amado eres. La ley le da poder al pecado, empodera al pecado. Cuando alguien predica ley, juicio, condenación, le da poder al pecado para que el mismo pecado te diga, ay, ves, no sirves, el predicador lo dice, el pastor te lo está diciendo, no sirves, no vales, y el diablo también te agarra y te acusa, ay, no sirves para nada. El pecado, la ley y los predicadores se encargan de enjuiciar y de tener bien condenada a la congregación. Pero la gracia te dice, ponlo en mis manos y verás lo que yo hago con él. Soy especialista en usar lo inservible, porque lo vil y menospreciado lo escojo yo para hacerlo una piedra preciosa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la gracia? Que en Él tenemos esperanza. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya voy a terminar esta clase. Solamente sigan leyendo el versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para que vean qué poderoso está eso entendiendo la justificación. Te voy a leer 2, versículo 8. Mira. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama a los pecadores, aunque se andan levantando unas doctrinas por allá que dicen que Dios no ama a los pecadores. Qué triste. Si no alcanzan a leer San Juan 3:16, a Romanos 5:8, Dios ama al pecador, por eso murió. Si no lo amara, pues no muere, por eso murió, pero no ama al pecado. Dios nos veía pecadores, murió para quitarnos el pecado y dejarnos limpios y llevarnos a casa otra vez. Dice el versículo 9, si Dios ama a los pecadores, dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, pues mucho más, ahora que ya fuimos justificados por la sangre de Cristo Jesús, somos más amados, con cielo abierto, puertas abiertas y acceso al trono de la gracia. 5 frases. Termino. ¿Y tú? ¿Sabes dar ley? ¿Sabes dar gracia? ¿Sabes dar misericordia? ¿O qué sabes dar en cualquier situación que te presente? ¿Conoces qué es dar gracia? ¿Sabes dar la gracia? Te voy a poner un ejemplo. Y tú escoges qué das. Supongamos, si tienes hijos o hijas, supongamos que en la calle veas que alguien está pateando a tu hijo. Si alguien llega y comienza a patear y a golpear a tu hijo, ¿qué le haces a esa persona que está golpeando a tu hijo? ¿Qué le haces? Sé sincero, ¿qué le haces? Si tú ves que están golpeando a tu hija o alguien agarra un cuchillo y comienza a meterle cuchillazos a tu hija o a tu hijo, ¿qué le haces? O te quedas así, ay no, yo soy cristiano, no, yo, ay, lo están matando, yo aquí oro, ay Padre, mira lo que estás... ¿Qué haces? Sé real, ¿qué haces? ¿Sabes una cosa? Nosotros no sabemos dar gracia. El único que da gracia es Dios. Tú y yo no sabemos dar gracia. Si están matando a tu hijo, puedes hacer una de estas cosas. La primera, darle justicia. ¿Qué es dar justicia? Dar lo que se merece. Si estás cuchillando a mi hijo, le voy a dar justicia. Yo también agarro un cuchillo y te doy. ¿Lo harías? O ley.
¿Le das justicia? ¿Le haces lo mismo? ¿O ley? Que se lo lleve la policía a la cárcel porque acaba de matar a tu hijo. ¿Qué harías? ¿Que la policía se lo lleve o le haces lo mismo con el coraje? O podría ser más benévolo y le das misericordia. ¿No le das lo que se merece? ¿Qué harías de eso? No le doy lo que se merece. O si ves que están matando a tu hijo con cuchillos y tú agarras el cuchillo y le haces lo mismo. O que la policía se lo lleve nada más. ¿Qué harías? Estoy seguro que harías cualquiera de las tres cosas. Que se lo lleve la policía, lo mato igual, o no le hago nada, no le doy lo que merece, pero nunca le darías gracia. ¿Qué es dar gracia? Dar lo que no se merece. Imagínate tú, que están matando a tu hijo, lo matan, lo despedazan, lo dejan todo ahí, y ves a la persona llena de sangre, de la sangre de tu hijo, y le das gracia y le dices, ¡ah, ya mataste a mi hijo! Ay, pero ¿sabes qué? Mira, tienes el mismo cuerpo de mi hijo, y mi hijo ya no está, y se va a quedar en el cuarto solo. ¿Y sabes qué? Tiene ropa de la misma medida tuya. Te invito a la casa, vente a la casa, y ocupa su cuarto, ocupa sus cosas, y es más, ponte la ropa también de él, hombre. ¿Tú darías gracia de esa manera? ¿Te das cuenta cómo el ser humano no sabe dar gracia? Sin embargo, papá todos los días nos da gracia. Por tu pecado, por mi pecado, su hijo fue desfigurado, fue asesinado, fue apuñalado, fue traspasado, y el Padre nos dice a nosotros, ¡ay, mira, mataron a mi hijo! Pero te he visto con su manto. Hay una habitación que está preparando él mismo allá para ti. Tú lo mataste, pero te invito a la casa. Ven a vivir al cuarto. Y es más, eres heredero con él y coheredero de él, de todas las cosas. Eso sí es saber dar lo que no merecemos. Gracias. Y tenemos que voltear a decir, después que lo maté por mi pecado, ¿todavía me llevas a casa? Después que por mis rebeliones fue crucificado, ¿todavía me amas? ¿No te constriñe tu corazón de decir gracias en vez de decir, como quiera, entonces sigo en el pecado, como quiera me sigues amando? Si tú sigues viviendo en el pecado y en la miseria, ensuciándote, es que nunca has entendido el sacrificio de Cristo Jesús. Porque una vez que entiendes el sacrificio de Jesús, te purificas cada día más, porque tu pecado fue el que lo mató en la cruz del Calvario. Así que entiende la revelación de su justicia y cuánto te ama, papá, para que vivas en libertad. Dios te ama tal y como eres. No necesitas cambiar para que Dios te ame. Así como estás, Él te ama, pero te ama demasiado como para dejarte como estás. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo